Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Para hablar de eso tenemos con nosotros al doctor Héctor Benítez, CEO de la firma Benme Legal, que nos acompaña vía Zoom para que nos ayude pues a entender. Veía más temprano, mientras conectamos al doctor Benítez, ya lo tenemos en línea, veía más temprano y compartía en nuestra conversación de producción una nota de la cadena Univisión que daba cuenta de unos viajes realizados ayer, 9 de junio, gente que venía llegando de Cuba. Le preguntaron, ¿tuvo un problema con la visa? No, no tuve ningún problema. ¿Qué le preguntaron? No, me preguntaron si yo, cuánto tiempo me iba a quedar. Dije que 2 semanas, que venía a visitar a mi mamá y después me iba. Me sellaron el pasaporte, me dieron la entrada y ya, entré y no hay ningún tipo de problema. Es decir, pareciera que las visas que fueron aprobadas antes del 9 de junio, pareciera que están fluyendo. Ya tenemos en línea al doctor Benítez. Doctor Benítez, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Encantado de saludar. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Parece que está muteado. ¿En serio? ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Somos nosotros los que estamos mudos? No, Ahora somos sí. nosotros que estamos muteados. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué noticias ha podido averiguar sobre el parol humanitario para los cubanos? Una de las cadenas de noticias de habla hispana había dicho que había buenas noticias para los beneficiarios del parol humanitario. Mira, lo que sucede es que hay una juez de Massachusetts, ¿ok? Indira Talwani, que ciertamente ella había emitido 2 decisiones. Hay una decisión que estaba vinculada sobre la posibilidad de terminar los procesos que estaban vinculados a parol humanitario, donde de alguna manera el gobierno tenía la facultad de revocar, si así lo deseaba, el parol humanitario de manera anticipada. Eso es una. Pero hubo, posterior a esa decisión, otra en la que la misma juez le estaba dando la orden al gobierno a que reanudara los procesos donde hubiesen peticiones, por ejemplo, de ajustes de estatus, entre otro tipo de peticiones, que hubiesen estado vinculadas con personas que llegaron en el marco de un parol humanitario. Entonces son 2 realidades, digamos, totalmente, pareciera que están vinculadas, pero son realidades totalmente separadas. En este contexto, por ejemplo, una persona que llegó con un parol humanitario, hablamos de la comunidad cubana, y ya haya presentado, porque tuvo más de 1 año y 1 día, haya presentado su petición de residencia basado en la ley de ajuste cubano, ese proceso que estaba suspendido, la juez ordenó que se reanudara. Y el Servicio de Migración, al parecer, acaba de reconocer en unos comunicados internos el hecho de que ciertamente está acatando esa decisión y reinició el procesamiento de este tipo de peticiones. Entonces, por eso es que la gente obviamente, indudablemente, está bastante confundida con el tema, porque la otra decisión era sobre la posibilidad de terminar anticipadamente la vigencia del parol humanitario en personas que le quedara todavía algo de vigencia, 1 año, 6 meses, 8 meses, que esa ciertamente la Corte Suprema viabilizó que pudieran terminar anticipadamente. Ahora, vimos algunas informaciones que daban cuenta, primero, que la compañía Disney, por ejemplo, le dio licencia administrativa, en este caso no fue despido, fue licencia administrativa, a un grupo de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que dependían de un parol humanitario. En vista del stop que se le dio desde el gobierno, los mandaron para su casa con goce de salario, no sé si es full salario, pero con goce de salario, mientras se define la situación. Lo propio ocurrido en la conocida cadena de tiendas Walmart, e incluso la propia alcaldesa de la ciudad de Doral, Cristi Fraga, había dicho que se había visto en la necesidad de tener que retirar de sus cargos a los venezolanos que tenía allí trabajando, que dependían de un parol humanitario. Esta medida, abogado, que se ha tomado, de alguna manera reactiva los permisos, pueden pedir otro, o todo queda como está y se queda esta gente sin trabajo. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, reitero, la Corte Suprema le dio la autorización al gobierno para que ellos pudieran anticipadamente terminar el parol humanitario a todas aquellas personas a quienes todavía les quedaba vigencia el parol humanitario. Sin embargo, el Servicio de Migración y el Departamento de Seguridad Nacional publicó que ellos, en el marco de esa decisión, iban o podrían tomar la determinación de notificar esa terminación de forma anticipada y que se lo iban a hacer saber a cada uno de los beneficiarios en particular. Si usted no ha recibido a través de la cuenta online
que fue creada para la obtención del parol humanitario, una notificación por parte de la administración donde efectivamente estén revocando lo que tiene que ver con el permiso de trabajo y con la vigencia que tenía pendiente de ese parol humanitario, en teoría el gobierno todavía le está autorizando que usted continúe con él, porque aunque tiene la facultad para terminarlo, dijeron que no lo están haciendo de manera ya general, sino que le van a hacer llegar notificaciones directas a cada uno de los beneficiarios si ellos determinan que deben terminar esa vigencia. Abogado, le voy a hacer una pregunta más bien no de tipo factual o de tipo legal, sino de su opinión personal. Y le voy a presentar un cuadro de cómo yo veo esto, a ver si usted concuerda. Hecho real. Había un desorden con el gobierno anterior, entraron por esa frontera montones de gente que no debían haber entrado, delincuentes, terroristas de Al Qaeda, y la prensa fue dimensionando todo eso, y cuando Trump se presenta como candidato, corre, o sea, aspira con una plataforma de que él venía a resolver el asunto, y muchos americanos, muchos anglosajones, inclusive muchos hispanos, le dieron el voto precisamente para poner la situación, el desorden migratorio en orden. Llega Trump a la Casa Blanca y ha nombrado a un grupo de personas que no son abogados. Trump no es abogado. La señora que nombró al frente de Seguridad Nacional era gobernadora de un estado muy distante, pegado allá a Canadá, no conocía mucho de inmigración y de los estados fronterizos. No es abogada. El señor que ha puesto al frente de todo lo que es el proceso migratorio, Tom Homan, no es abogado, es un hombre de una experiencia policial, pero no abogado. Y el señor que está en la Casa Blanca dirigiendo todo esto desde la Casa Blanca, Stephen Miller, es un hombre que los que lo conocen dicen que es anti-inmigrante completo, que si fuera por él y pudiera con una varita mágica deportar a todos los inmigrantes, inclusive gente como yo que lleva 50, 51 años aquí, iríamos para afuera. Estas personas, en mi opinión, son como los demoledores que llegan a un edificio donde van a hacer una gran remodelación y llegan con la mandarria y están demoliéndolo todo y han empezado a hacer una serie de cosas que de pronto han incurrido en muchas demandas y para bien, yo creo que los tribunales están poniendo ciertas cosas en orden. Los tribunales han dicho esto sí, esto no, esto no, esto no. Y me parece, y ahora le hago la pregunta a ver si usted tiene la misma opinión, que dentro de este primer tsunami de desorden, de caos, en el afán de deportar a todos los criminales, se han cometido también otros atropellos y otros abusos y otras cosas que son casi que absurdas o inverosímiles. Ahora, algunos funcionarios de la propia administración están empezando a recular o a echar para atrás y a poner las cosas en orden. En estos últimos 2 o 3 días he visto algunas decisiones que ya no están siendo retadas a un tribunal superior, sino las están acatando y están cumpliendo con los mandatos judiciales. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Sí, definitivamente toda administración tiene, digamos, el derecho a reivindicar o a rectificar un avance que estaba siendo desmedido, porque indudablemente, aunque estaban, entre comillas, tratando de cumplir con el mandato popular, porque en teoría la gente efectivamente quería que se materializaran deportaciones, que se regularizara de una manera más profunda el tema de la migración. Lo cierto es que la comunidad americana también lo quería en un contexto de prioridades, porque la expectativa era en el marco de criminales o de personas que ya hayan ciertamente pasado por todo su proceso migratorio y hayan tenido la oportunidad de defenderse en el proceso migratorio. Entonces, el que ahorita estén bajando un poco el tono y estén de alguna manera acatando buena parte de las decisiones judiciales, como pasó con el caso del señor García, pues indudablemente, más allá de los detractores o personas que estén a favor de ello, sería un reconocimiento de que la institucionalidad es, digamos, lo que debe, prevalecer en este caso, porque el daño que se causaría al no preservar la institucionalidad del país sería mucho mayor lo que en teoría que el efecto de lo que ellos están tratando de solventar. Entonces, el que se vayan dando este reacondicionamiento tal vez un poco silente, pero que desde un punto de vista fáctico se está dando, indudablemente se mira con buenos ojos porque lo que quiere la gente es mantener uno de los elementos principales de la expectativa de todo el que llega a Estados Unidos, y es el Estado de Derecho, el tener la expectativa de que yo sé
que indistintamente de qué sea lo que sucede, mi actuar va a tener una consecuencia basada en la ley. Entonces, yo sí creo que digamos, es un paso positivo el que estén empezando a reconocer las decisiones judiciales en ese sentido y busquen los mecanismos tradicionales para llevar a cabo las políticas migratorias que bien indudablemente quieren implementar. Eso es un poco lo que ha pasado con el tema de las restricciones, abogado, porque ¿qué ha pasado? Cuando salió el día 4 de junio la proclamación de lo que iba a comenzar a entrar en vigencia el día de ayer, 9 de junio, todos pensamos se acabó, no entra un venezolano más, no entra un cubano más, etcétera. Por hablar de Venezuela y Cuba, que forman parte de los 19 países, forman parte de los 7 restrictivos más no prohibitivos. Pero luego vemos una conferencia de prensa de la vocera del Departamento de Estado, suavizando, si se quiere, flexibilizando, vamos a utilizar el término correcto, y de pronto uno se consigue con estos reportajes de televisión de gente que tenía su visa vigente y que entró sin problema. Y cuando busca lo que ustedes los abogados llaman el espíritu de la norma, te das cuenta que es una cosa que tiene la intención de ser temporal, porque la dieron por 90 días. Esta flexibilización y este espíritu de la norma también forma parte de eso que pudiéramos decir, estamos recogiendo un poco para no ser, para ser severos sin atropellar. Sí, definitivamente sí. Con el tema de las restricciones de la proclamación presidencial, indudablemente surgió buena parte, digamos, de especulación que derivaron. Yo no sé si llegaste a ver una entrevista de la periodista Carla Angola que tuvo con la vocera de la casa Sí, con del la señora Departamento de Bolaños, Estado. creo que se llama Natalia Bolaños, la vocera del Departamento de Estado. Correcto. E indudablemente, pues ella es una representante del departamento que va a administrar en buena parte este tipo de asuntos y ella en su momento, cuando la periodista le pregunta si esto implicaba que las personas que ya tenían visados no se les iba a permitir la entrada, pues manifestó que a su entender no se les iba a permitir la entrada. Entonces, digamos que de ahí deviene también el por qué hubo buena parte de esa desinformación y cuando lees la proclamación habla en una de sus secciones, habla de la prohibición de entrada para las personas que tengan determinado tipo de visa. En otra parte habla de que no iban a estar afectadas las personas que ya tenían visado. Entonces, y en otra parte señalaba indudablemente que esto iba a operar a partir del 9 de junio en adelante. Entonces había, digamos, cierto lenguaje que parecía estar claro, pero que generaba también, digamos, cierta imprecisión o definición. Posteriormente, digamos que surge la aclaratoria por parte del mismo Departamento de Estado ya por escrito y también vimos una comunicación publicada directamente por CBP, que es en definitiva quien administra la aduana y ellos, la aduana y el ingreso de personas, y ellos ahí señalaban que esto solamente iba a aplicar para las personas que intentaran obtener visado posterior al 9 de junio y no les estaba afectando a las personas que tuvieran la visa antes del 9 de junio. Y eso quedó aclarado, pero indudablemente la especulación también tiene un sentido lógico que surgiera en ese momento porque no lo estaba diciendo cualquier persona. Lo dijo la vocera en español del Departamento de Estado y que su opinión era que iban a estar restringidas las entradas. Sí, porque todo esto. El nombre de lo que le dieron fue Travel Ban. El travel ban es prohibición de viaje. Prohibición de viaje entiendo yo que nadie puede viajar. Así es. No era un partial travel ban, no era una prohibición parcial. Al principio la hicieron presentar o la presentaron de una manera que parecía al oído que era absolutamente tajante, ¿no? Lo mismo para la gente de Yemen, de Sudán, de Siria, de Afganistán y también de Cuba y Venezuela. No iba a entrar nadie. Y ahora resulta que de lo que se trata es de un no otorgamiento de visas a partir del 9 de junio, pero el que la tenía de antes sí. Y ojo, la misma proclamación también establece el hecho de que no es que está totalmente prohibida la emisión de visas. El departamento en este caso puede tomar la determinación al Departamento de Estado de emitir visados incluso en las categorías que están suspendidas o prohibidas, dependiendo de que de alguna manera también pueda generar alguna suerte de beneficio al interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, de manera casuística puede haber, digamos, algún tipo de asignación de visado en situaciones de emergencia, etcétera, donde la persona pueda acceder a algún visado que le permita llegar, aunque esté en esa limitación, y posterior a la revisión de los 90 días, pues veremos si ciertamente ya la administración empieza a suavizar más este planteamiento. Bien, ahora hay otra situación, abogado, que tiene que ver con el tema de las
creo que es una planilla, una forma que se llama la I-220A, y que tiene que ver con el tema de los cubanos. Entendemos que la ley de ajuste cubano establece, palabras más, palabras menos, que tiene derecho a aplicar a la ley de ajuste cubano todo aquel que haya sido admitido en los Estados Unidos, es decir, que haya entrado por un puesto fronterizo, por un aeropuerto, por un puerto, y que haya sido admitido por la autoridad de los Estados Unidos. Y que a partir de allí, entonces puede aplicar a la ley de ajuste cubano para que al año y un día pueda tener acceso a la residencia permanente. ¿Qué ocurre? Que los beneficiarios de esta aplicación CBP One han tenido una admisión, independientemente de que el gobierno federal pueda decir que esa fue una herramienta mal establecida por el presidente Biden, quien cometió, como ha dicho Agustín en forma reiterada, quien cometió, en el caso de que sea una ilegalidad, la ilegalidad fue Biden, pero ellos fueron admitidos legalmente aquí en los Estados Unidos. Esta gente que tiene este CBP One y que tiene la I-220A, ¿pudieran entonces aplicar a la ley de ajuste cubano? Lo que pasa es que ahí hay dos realidades. Tú tienes la realidad, efectivamente, el que llegó a través de frontera, CBP One o no, donde muchos, la inmensa mayoría de los que entraban bajo la figura de CBP One, se les otorgaba un parol de entrada y efectivamente tenían el sello y el estampado de parol. Estas personas tenían o tuvieron una entrada legal. Pero hubo otro grupo de personas que accedieron a un documento que llamaban liberación bajo tu propio reconocimiento, que era la I-220A. ¿Ok? Donde la persona ciertamente se le permitía estar en libertad, pero no había una definición de qué tipo de instrumento se les estaba dando. En el 2023 hubo una decisión llamada Cabrera Fernández, casualmente la fecha es muy simbólica porque coincidió con el 11 de septiembre, ustedes la pueden buscar, donde la Junta de Apelaciones, el Board of Immigration Appeals, estableció que ese tipo de liberaciones que se estaban dando debían ser entendidas como un parol con restricciones o condicional y que por ende no se equiparaba a una entrada legal que permitiera hacer el ajuste de estatus. Eso es lo que señaló en el 2023 la Junta de Apelaciones. Ahorita surge un nuevo revuelo porque hay una nueva decisión de mayo, si la memoria no me falla, 15 o 16 de mayo, donde dictaron una decisión que se llama caso Cu Li, en el contexto de un ciudadano de origen chino. Y en esa decisión se abre la puerta nuevamente de cierta forma, aunque la mayoría de los jueces ahorita no son muy proclives a aceptarlo, de los jueces de migración, se abre la puerta a que las personas que fueron objeto de una liberación estuvieron entrando bajo un parol 212DA5, si la memoria no me falla. Y este tipo de parol es un parol que se entiende como un parol de entrada, no con restricciones, sino normal. ¿Ok? Y eso permitiría eventualmente que si esa persona entró de esa manera, si el argumento prospera más adelante, esta persona pueda entenderse que tuvo una entrada legal y sobrevenidamente que prospere su ajuste cubano. Esto se ha estado presentando no solamente por nosotros, sino por múltiples abogados a nivel de las cortes. La mayoría de los abogados no han tenido un resultado satisfactorio en este momento porque los jueces están dándole la vuelta en un sentido distinto a lo que salta de esa decisión, pero lo importante es que el argumento se preserve, se presente, porque cuando surjan nuevas apelaciones y otro tipo de instrumentos, al preservar el argumento tú vas a tener por lo menos cómo discutir o luchar la defensa de que tu entrada fue legal y que el ajuste cubano debe ser objeto de otorgamiento. Entonces de ahí viene toda esta diatriba que se está viviendo en este momento. Bien. Eso es muy, muy interesante. Sí. Eso tiene, de cierta manera, y salvando ciertas distancias, un parecido a lo que ocurrió con la gente que llegó por el Mariel, el puente marítimo de Cuba llamado Mariel, un puerto marítimo a donde fueron todos los barcos de aquí de Miami a recoger a las familias por permiso y autorización del presidente Carter. O sea, el presidente Carter le dijo a Fidel Castro, si usted lo deja salir, yo lo dejo entrar. Y salimos de aquí, salimos porque yo compré un barco, mi padre fue, trajo a mi abuela, trajo a su hermano, su hermana, y mi familia vino por el Mariel. Cuando llegaron los Marielitos, no había cómo darles una vía. Entonces les dieron un documento rarísimo que constituía una admisión legal en los Estados Unidos. Fue un documento creado específicamente para eso, ni me acuerdo qué nomenclatura tenía, pero constituía el documento de entrada admisible en los Estados Unidos. Al cabo de un año y un día, todos los marielitos calificaron para la ley de ajuste. Pero
Hubo unos cuantos que llegaron al puerto, del puerto los pasaron al centro de procesamiento, que era donde inmigración, el FBI, la CIA te hacían la entrevista. Era un proceso largo, salud pública. Y ahí en ese lugar, por alguna razón, algunas de las autoridades que entrevistaba sospecharon de que esas personas venían como espías, o venían como delincuentes, o venían como locos, porque Castro limpió las cárceles y limpió los asilos de locos y mandó para acá 3 o 4 mil personas de ese grupo. Y ahí no liberaron a esa gente, sino que los mantuvieron retenidos. Y hubo marielitos que se pasaron 20 o 25 años en un centro de detención sin salir a la calle. Entonces, ahí tenemos la dicotomía. Al 99% de ellos les dieron la salida y al cabo de un año y un día, el que quiso presentó para la residencia y muchos de ellos se hicieron ciudadanos a los 5 o 6 años. Pero un grupo de otros, por una decisión administrativa, nunca vio la calle, nunca vio la luz del día. Sí, lo cierto es que en este caso, Agustín y Carlos, con esta decisión a la que te estoy haciendo mención, yo creo que la misma Junta de Apelaciones no se dio cuenta de que estaba contradiciéndose a sí misma de alguna forma indirecta con lo que ya había establecido en el caso de Cabrera Fernández, y en consecuencia ahorita pues están lloviendo peticiones en el marco de esta nueva decisión del mes de mayo. Entonces, aunque los jueces indudablemente por un tema probablemente de política interna, etcétera, están, digamos, desviando la atención y dicen que esto no tiene nada que ver, que no tiene aplicabilidad, lo cierto es que la decisión de forma expresa señala el tipo de entrada al cual equivale esa liberación. Y ese tipo de entrada indudablemente tiene que entenderse en el marco de ello como una entrada legal. Entonces, ahí va a haber una nueva diatriba en ese sentido que probablemente va a resultar en favor de la comunidad cubana. Abogado, le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos para atendernos. Voy a dar su teléfono Claro que por sí. si alguien quiere consultarlo. El doctor encabeza la firma Benme Legal. El número es el 786-558-5625. 786-558-5625. Doctor Benítez, un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que me lo vayan muy bien. Gracias Muchas por la gracias, invitación. igualmente.